Bueno, y ese es el ambiente que todavía a esta hora se vive en Venezuela tras 20 días de protestas y vamos a hablar de esto con Carlos Acosta, periodista venezolano, colega mío, gracias por estar acá y jefe de información del Venezolana TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos al programa, siempre es un gusto estar con ustedes. También tenemos vía Skype al embajador Otto Reich, ex subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. Buenas noches, embajador, gracias por estar en A Mano Limpia. Buenas noches, con mucho gusto. Y también al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, lo tenemos vía telefónica desde Caracas. Alcalde, buenas noches, es Luisiana Ríos, gracias por estar a Mano Limpia. Muy buenas noches, un placer saludarte. Estoy vía Skype también. Ya lo estamos viendo, alcalde, los tenemos a ambos allí. Vamos a conversar con el alcalde, quien lo tenemos allí, porque justamente el reporte a esta hora es que continúan los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los estudiantes y manifestantes de oposición en las calles de Caracas, en un clima que no cesa, alcalde, y que no dan tregua en la oposición de Venezuela. Bueno, porque el que genera este estado de crispación es el propio gobierno. Si ustedes revisan el discurso de Nicolás Maduro durante el día de hoy, encontrarán allí varias piezas que son incendiarias, que provocan esta reacción de los ciudadanos venezolanos. Lo primero es la evidencia de que el gobierno de Venezuela está tutelado por los hermanos Castro desde Cuba, que aquí hay una relación que pone de bulto el desarrollo de una estrategia geopolítica que se financia con el petróleo venezolano, con los recursos venezolanos. En segundo lugar, cómo con el mayor descaro, sin ningún tipo de escrúpulo, se colocan o se ponen en cadenas de radio y televisión a oficiales de la Fuerza Armada Nacional a hacer proclamas a favor del socialismo, cuando la Constitución Nacional de nuestro país es muy clara en su artículo 328, que la Fuerza Armada no debe tener parcialidad política alguna. En tercer lugar, es bien notorio, es evidente cómo las señoras que están al frente de los poderes públicos no garantizan una autonomía de los poderes públicos. Eso también revela una profunda crisis institucional, porque ¿ante quién acuden los venezolanos cuando un gobierno abusa arbitrariamente de los derechos de los ciudadanos? Ante una fiscalía, ante un tribunal, pero resulta que quienes están presidiendo estos poderes públicos desempeñan el papel propio, por ejemplo, de una cheerleader y son integrantes de las barras del gobierno. Otro punto importante es la crisis social. Vemos que hoy se hizo un desfile militar. Aquí ni siquiera al libertador Simón Bolívar se le hace homenaje póstumo los 17 de diciembre, cuando se conmemora la muerte del libertador Simón Bolívar. Nunca se ha hecho un desfile cívico-militar. Aquí vemos cómo se hacen derroches de recursos económicos. En este momento en que estamos hablando nosotros, hay una cadena de radio y televisión proyectando un documental del señor Oliver Stone, financiado con recursos venezolanos. Es toda una propaganda a una suerte de liderazgo religioso, fundamentalista. Eso también provoca la reacción de los venezolanos, que lo que quieren es que los gobiernos, o cualquier gobierno, en el caso este que estamos nosotros padeciendo, dé respuestas a los problemas de la escasez, del desabastecimiento, de la devaluación de la moneda, de la inseguridad que persigue a venezolanos del barrio de la urbanización. A ver, alcalde, me vengo acá con la mesa con Carlos Acosta, porque hace un año yo creo que pocos pensaríamos, y más con el anuncio que habían dicho tras la muerte de Hugo Chávez, que ocurriría lo que hoy estamos viendo, cuando ya había anunciado incluso Diosdado. Si creían que Chávez era peor, nosotros íbamos a profundizar la revolución bolivariana. ¿Por qué no han podido continuar con el legado de Chávez y se les escapó el país de las manos a Nicolás Maduro y a sus jefes de gobierno? Bueno, primero un saludo al alcalde Ledesma y mis felicitaciones por el trabajo que está haciendo en medio de esta situación que está viviendo el país. ¿Por qué no han podido? Simple y llanamente porque no están capacitados, en primer lugar. En segundo lugar, porque están divididos. Es absurdo pensar que el chavismo que quedó en Venezuela tratando de continuar el legado de Hugo Chávez está monolíticamente unido. Allá hay intereses, allá hay negocios, allá hay un grupo que está con los cubanos y otro está con su bolsillo. Lo que sucede hoy, por ejemplo, la visita de Raúl Castro a Venezuela en momentos en que se le está pidiendo una
agenda al presidente Maduro para sentarse con él a hablar de paz, y la agenda pasa por sacar la injerencia cubana castrista del gobierno venezolano, de los cuarteles venezolanos, y le da esa bofetada al pueblo venezolano, llevando a Raúl Castro a hacerle un homenaje al comandante eterno. Son incapaces, son corruptos y están divididos. Yo creo que ahí se resumen tres de las fundamentales razones por las que no han podido mantener el país en calma. Pero tienen a la Fuerza Armada, ¿o no? Eso no lo sabemos. Sabemos que tenemos un sector de la Fuerza Armada que ha permitido que estos generales o coroneles o militares cubanos que están allí dictando órdenes que le vienen directamente de Ramiro Valdés o de Raúl Castro. Pero todavía no sabemos con quién está el resto de la oficialidad. La Fuerza Armada venezolana, y lo sabemos todos muy bien, y lo sabes tú, Luisiana, es el reflejo del mismo pueblo venezolano. Habrá un grupo que se ha corrompido, habrá un grupo que está rindiéndole culto a Nicolás Maduro o le está rindiendo culto a Raúl Castro. Pero hay un grupo de militares decentes, de baja oficialidad, y la tropa que no necesariamente está con ellos. Porque también van al mercado y no consiguen los alimentos de primera necesidad, porque sus hijos también van a una fiesta un sábado en la noche y a lo mejor no regresan por la inseguridad, y porque también les afecta todos y cada uno de los problemas que vive el ciudadano común. Bueno, y por si fuese poco, Carlos, alcalde de Ledesma, pues la crisis también traspasa la frontera venezolana. Ya hoy vimos cómo Nicolás Maduro pues rompió relaciones con el gobierno de Panamá. Vamos a escuchar, tenemos, señor productor, lo que decía en ese momento durante el desfile del día de hoy Nicolás Maduro del presidente Ricardo Martinelli. Un presidente de derecha que no es digno de su pueblo, que ha estado activamente obrando contra Venezuela, creando condiciones para que la OEA y otros organismos den un paso de intervención sobre nuestro país. Se trata del presidente de Panamá. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento. No vamos a permitir que se meta nadie impunemente con nuestra patria. Lacayo rastrero, presidente del Panamá. No representa a su pueblo. Voy con el embajador Otto Reich, quien justamente está en Washington. Embajador, ¿cuál es el clima entre los diplomáticos actuales y exdiplomáticos al escuchar lo que hoy ocurrió en Venezuela con esta ruptura y además la respuesta del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, quien ha dicho que no se ha roto el hilo constitucional, por lo tanto no pudiese actuar este organismo multilateral? Bueno, primero quiero también felicitar al alcalde Ledesma y a través de él a todos los venezolanos que se han ganado la admiración y el respeto del mundo libre. Quiero que sepan que fuera de Venezuela se conoce, se sabe muy bien por todas las imágenes que están saliendo a través de las redes sociales lo que está pasando, y es más, es mi opinión que ese lenguaje tan agresivo y tan desesperado de Nicolás Maduro se debe al hecho de que está perdiendo la guerra de la opinión pública internacional. La ha perdido. Nadie lo está defendiendo, solamente aquellos, hablando de lacayos, aquellos que reciben dinero de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Brasil, siento decir, y otros gobiernos que son antiamericanos, y que a través de ese antiamericanismo están uniéndose a los que están oprimiendo al pueblo de Venezuela. ¿Qué puedo decir de la OEA? Que ya no funciona, que el señor Insulza desafortunadamente ha perdido la vergüenza, y no solo por lo que dijo hoy, sino porque por años y años ha presidido sobre la destrucción de una organización que quizás en algún momento jugaba algún papel importante en la región, pero que fue comprada por Hugo Chávez con el dinero del pueblo de Venezuela y los votos que pueden comprar el petróleo de Venezuela, y que lo compró a través del Petrocaribe y de otros regalos que le hace a países que acatan las pautas que sientan Venezuela. En Washington, lo que le puedo decir es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ayer mismo aprobó una resolución casi unánimemente
solo hubo un voto en contra, y es muy posible que ese miembro haya estado confundido. Casi 400 miembros a favor y un miembro en contra, criticando las medidas y la represión del gobierno de Venezuela, del gobierno de Maduro. Mire, es muy raro en Washington que algo se apruebe por esa mayoría. Aquí ni siquiera, yo creo que los 10 mandamientos no se aprobarían por el Congreso de los Estados Unidos de esa manera. Así que creo que representan el apoyo que está ganándose el pueblo de Venezuela que está en las calles. Gracias, embajador. Alcalde Ledesma, con esto que nos menciona Otto Reich y que no es de extrañar para nosotros los venezolanos, y ya lo voy a hablar con Carlos Acosta, que la OEA siempre ha sido prácticamente, digamos, un mirón de palo y poco ha podido alzarse con una victoria la oposición mientras ha estado José Miguel Insulza a la cabeza de este ente. ¿Qué podría hacer la oposición si no han logrado concertarse en unos puntos que le proponen al gobierno para hacer efectivo este diálogo? Más de 20 días de protesta, 18 fallecidos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, primero, un saludo a Carlos y al embajador Otto Reich. Yo quisiera reiterar ante la comunidad internacional que nosotros nunca nos hemos negado a dialogar, pero necesitamos un diálogo sincero. Un diálogo que pueda ser certificado hasta por el Vaticano, si es necesario, de instancias que garanticen que los puntos sobre los cuales vamos a debatir en un tono cívico, con un código, con unas reglas del juego, sean respetados. ¿Y por qué decimos esto? Permítame, Luisana, que le diga a la comunidad internacional que el año 2003, después de un diálogo que se hizo en la llamada mesa de negociación, se suscribieron unos acuerdos. ¿Y saben quién suscribió esos acuerdos por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez? Nicolás Maduro, entre otros. ¿Y sabes cuáles eran los acuerdos a los que llegamos el año 2003? Uno, la designación de un árbitro electoral equilibrado. Yo les pregunto si ustedes pueden creer que el árbitro electoral aquí es equilibrado. Es verdad, yo gané la alcaldía de Caracas, pero ¿en qué circunstancias tuvimos nosotros que luchar? ¿Qué ocurrió exactamente el 14 de abril del año 2013? Ese resultado está en entredicho. El mismo Nicolás Maduro admitió esa noche que se iba a hacer una auditoría, después ratificó ese compromiso en una reunión de UNASUR en Lima y se burlaron de los jefes de Estado, comenzando por el presidente Ollanta Humala. Alcalde, se nos agota el tiempo. Las próximas horas para la otro de los acuerdos del 2013, ¿sabes cuáles fueron? Desarmar los grupos violentos. No han desarmado los grupos violentos. Otro acuerdo fue respetar el funcionamiento de los medios de comunicación. Tú padeciste en carne propia el zarpazo que le dio el gobierno de Hugo Chávez a Radio Caracas Televisión. Y por último, tú preguntabas con quién está la Fuerza Armada. Ellos tienen la Fuerza Armada Nacional. Nosotros tenemos esto, que vale mucho más que un cañón, que un misil, que 1000 tanques de guerra, que es la Constitución Nacional. Y lo que queremos no es que la Fuerza Armada se ponga del lado de la oposición, se ponga del lado de una tendencia política identificada con el madurismo. Lo que queremos es que la Fuerza Armada Nacional haga respetar esta Constitución Nacional. Y al señor Insulza, que pregunta si está roto o no el hilo constitucional, yo le pregunto, ¿cómo no se va a romper el hilo constitucional si los señores del gobierno, comenzando por Maduro, hoy hablaron, por ejemplo, en un acto cívico-militar del proyecto socialista a la cubana? Eso es un golpe contra esta Constitución Nacional, porque esta Constitución garantiza un Estado democrático, no un Estado comunista, no un modelo como el que han venido aplicando los hermanos Castro por 55 años en la hermana República de Cuba. Y justamente esa denuncia pública a través de esa carta, alcalde, que usted le escribió a Raúl Castro, vamos a hablar en el otro segmento con unos invitados que tengo acá en la mesa. Le agradezco que haya estado acá en la mano limpia, alcalde, y sigo aquí con Carlos Acosta. Había tocado un punto importante, Ledesma, que es el tema de los medios de información. Ha habido represión y hostigamiento también contra los medios de información y una constante zozobra de la población venezolana porque no saben qué está pasando. ¿Esto va a jugar un factor decisivo, tú crees, el papel de los medios de comunicación en este desenlace para bien o para mal de la democracia venezolana? Lo primero, Luisiana, que hay que decir es que queda demostrado que cuando la población venezolana que está en la búsqueda de la democracia, aunque no haya medios de comunicación, como decía Chávez en el pasado, eso es culpa de los medios. Ya está, Globovisión está amordazado, algunos pactaron, otros se arrodillaron, otros están cerrados y la gente está en la calle. Las redes sociales se han encargado de
difuminar la información. Nosotros los que hacemos televisión por internet como en el Venezolano TV, que mandamos la señal a Venezuela, estamos informando. La propia gente toma videos. Yo estoy hablando contigo, estoy viendo al alcalde Ledesma y estoy viendo fotos de algunos sectores de Caracas donde los colectivos están disparando porque están guapos y apoyados porque Maduro los sacó hoy en la cadena. Y también vale la pena preguntarse, y esto con relación a la ruptura de relaciones con Panamá. Llega su jefe Raúl Castro y él rompe relaciones con Panamá. ¿Será por el barco cubano que fue agarrado con armas norcoreanas y Panamá lo denunció al mundo? Esa es la retaliación de Raúl Castro contra Panamá, pero afectando a Venezuela. Eso es también lo que hay que medir. Los medios de comunicación en este momento es el teléfono, es el teléfono celular para una fotografía, es el Twitter, el Instagram, es el Facebook y es la comunicación que han logrado los estudiantes y la gente que está protestando para lograr tener una coordinación. Y estoy seguro que el pueblo venezolano se va a imponer sobre la dictadura que quiere colocar Nicolás Maduro, incluso por encima de muchos factores que el propio presidente Chávez cuidaba en las formas. Muy rapidito, Carlos. Hace unos años lo veíamos en Irán, una convocatoria por Twitter. Lo vimos también en Egipto. Todo comenzó. ¿Por qué en Venezuela ha costado tanto y tarda? Bueno, recuerda que la penetración del Internet y de las redes sociales no cubre toda la nación. Quizá de la clase media baja a la clase media alta para arriba son los que están ligados a las redes sociales. Pero de cualquier manera, el descontento no hace falta que se manifieste en las redes sociales. Está en los barrios, en las urbanizaciones, en las quintas. El pobre y el rico no consigue papel sanitario, no consigue comida. El pobre y el rico los pueden asesinar en la calle. Y el pobre y el rico sabe que Nicolás Maduro quiere imponer una dictadura y no se la va a dejar imponer. Gracias. Carlos Acosta, colega Luciana, periodista, jefe de información de El Venezolano TV. Ya saben, www. Elvenezolano.tv. Elvenezolano.tv. Gracias, embajador Otto Reich y apreciado alcalde Antonio Ledesma. Gracias por haber estado en A Mano Limpia. Hacemos una pausa, amigos, no se vayan. Seguimos con Venezuela. Al volver, analizaremos el creciente malestar por la injerencia cubana y su papel en la represión a la oposición. Ya volvemos. Bueno, estas son las imágenes justamente cuando cae la bandera de Cuba en la llegada del presidente Raúl Castro en lo que sería la rampa presidencial en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cercano a la ciudad capital, cuando era siendo recibido con honores de jefe de Estado para participar en la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Vamos a hablar de la injerencia cubana dentro del componente militar y el estamento político en Venezuela con el general Carlos Julio Peñalosa, excomandante del Ejército venezolano. General, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en A Mano Limpia. Sergio Comas, analista político, gracias por estar con nosotros. Y tengo vía Skype desde Valencia, en el estado Carabobo, a Carlos Berrizbeitia, diputado de la Asamblea Nacional de Proyecto Venezuela. Diputado, ¿cómo estás? Luciana Ríos, ¿cómo le va? Buenas noches, Luciana, a tu orden. Vamos a comenzar allá en Venezuela, diputado. Justamente me llama la atención que uno de los estados donde se ha notado mayor represión de parte del componente militar en estos 20 días de protesta, incluso de los 18 fallecidos, 2 han sido allí. ¿Ha tenido que ver justamente por esta relación y esta injerencia de los militares cubanos dentro de la Fuerza Armada? Bueno, no, hay rumores en las calles de Valencia, igual que en las calles de Venezuela, que hay muchos militares cubanos con uniformes del Ejército de la Guardia Nacional. De verdad que prueba fehaciente de ese hecho no se ha palpado, pero definitivamente lo que sí sabemos es que hay militares en los cuarteles venezolanos, militares cubanos. Ahora, la relación muerte con esto no creo que sea una relación directa. Lo que sí es cierto es que aquí en Carabobo, igual que en otros estados del país, la represión que ha tenido la Guardia Nacional ha sido demasiado bárbara y ejemplo de eso no solamente ellos, sino grupos paramilitares que dicen que en estos grupos paramilitares también puede haber injerencia cubana, que son estos grupos que han armado este mismo gobierno y que dicen que son del Frente Miranda, muchos de estos jóvenes que han ido a Cuba a ser ilustrados con técnicas de armas y con esta ideología cubana castrista.
Bueno, Sergio, como dice Berris Beita, nosotros no tenemos las pruebas a ciencia cierta, pero tú sí eres conocedor del modus operandi de estos funcionarios cubanos. ¿Así actúan los militares? ¿Tú crees que esto sí sea este tipo de represión, una orden dada del G2 cubano hacia los militares venezolanos? Sí, no esperes encontrar caras conocidas en el grupo asesor. Y tienen personas que llaman de número, reclutados venezolanos que se trabajan en Cuba y se preparan para la ocasión. Y se prepara un comando efectivo. Yo estaba hablando con el general antes de venir aquí a la mesa, que llama la atención que ya desde ayer los operativos de captura de los muchachos que figuran como cabecillas en las barricadas son muy puntuales y tienen ya técnicas de defensa donde aparecen unos guardias con escudo y sale por detrás una motorizada muy puntual y toma al muchacho que más se destaca. Ahí hay un comando ya bien diseñado para tratar de bajar la presión de las barricadas. Y tienen, por ejemplo, el general Alejandro Ronda allá, que es un killer, que es un hombre de experiencia. Tienen militares cubanos que los nombres no les sonarán, pero que han hecho guerra en Angola, en Etiopía, han hecho guerras de baja intensidad y guerrillas e infiltraciones en América Latina. Así que conocen guerra sucia y comando. No necesita estar allí pegando golpes, sino solamente mandando. Mira, está el general de división Leonardo Adoyo, 60 años de Cuba. El general Alejandro Ronda Marreiro, el asesor de la sala situacional de Miraflores, Herminio Hernández Rodríguez. Bueno, y Valdés, ese sí lo conocemos los venezolanos, nos lo llevaron en el 2010, creo, 2008, sí, para solucionar el problema eléctrico. No, posiblemente esté relacionado con la instalación del famoso cable de fibra óptica, que no es más que es un conducto cibernético de control de la cédula de identidad venezolana y de políticas de inteligencia y traslado de datos. Para eso es el cable. A ver, general, desde hace varios años ya venían denunciando algunos militares esta penetración de funcionarios cubanos dentro de la Fuerza Armada. Hoy incluso se habló en el Core 2, allá en el estado Carabobo, de la detención de dos insurrectos, como le llaman ellos, que se negaron a actuar en esta represión. ¿Por qué no ha sido masivo este rechazo de la Fuerza Armada a estos comandos cubanos? Hasta ahora no ha sido porque el único componente de las Fuerzas Armadas que ha sido utilizado para la represión y que lo ha aceptado es la Guardia Nacional. Los otros componentes no está muy claro por qué no han sido usados, porque a estas alturas, después de más de 3 semanas en la calle, una actividad que cansa, tanto la policía como la Guardia Nacional y los mismos mercenarios paramilitares del régimen, tienen que estar agotados, es normal, es la naturaleza humana. Los jóvenes también, pero los jóvenes son jóvenes y tienen más adrenalina, pero hasta ahora no se ha usado para la represión el ejército, la marina y la aviación. ¿Por qué no los han usado? Es una buena pregunta. Yo creo que se lo han insinuado, aparentemente el capitán Diosdado Cabello ha estado presionando a los comandos militares para usar al ejército que salga a las calles. Hasta ahora no lo ha podido lograr. Si sale el ejército a la calle, esas tropas no están entrenadas para esta actividad, estas tropas están entrenadas para matar. Y va a pasar algo similar a lo que pasó el 27 de febrero. De hace 20 años. General, pero la Guardia Nacional no era justamente la que hace algunos años el presidente Chávez quería eliminar. ¿Se recuerda de eso? Era el componente militar que iban a eliminar. ¿Cómo que ahora es la que es más fiel? Sí, una de las ideas que tenía Chávez era eliminar a la Guardia Nacional, y al comienzo, cuando él llegó, se empezó a planificar esa eliminación, pero luego la Guardia logró encajar dentro del sistema de gobierno y ahora es un componente que es el arma represiva por excelencia. Bueno, y a la cabeza en el Core 2, en el estado Carabobo, donde está el diputado Berris Beita, con quien estamos conversando ahorita vía Skype, es el general Herrera Russo. ¿Cuál es el modus operandi y la actuación de este general Berris Beita? Ahí lo tenemos, el general de brigada Arquímedes Herrera, y es el secretario de Seguridad Ciudadana Regional en la zona central del país, para que se ubiquen ustedes acá en el sur de la Florida, de lo que hablamos allá. Carlos, ¿me escuchas? Sí, ha sido de una manera violenta, muy agresiva. Sí, han arremetido de una manera sanguinaria, por decirlo así. Es bueno decir que no son todos los efectivos de la Guardia Nacional. Muchos de ellos en la calle
se repliegan, pero sí dentro de ellos hay muchos que de verdad han actuado de una manera dantesca, por no llamarlo de otra forma. Han matado pues jóvenes lamentablemente masacrados, ¿entiende? Con armas que no deben ser utilizadas y arremetiendo con toda la fuerza que tienen. Y de verdad que hay una conducción sobre eso. Y es tan así que el mismo gobernador del estado Carabobo, Amelia, que es un ex militar, el día anterior, cuando de verdad estuvieron las fuerzas de ellos repidiendo, las fuerzas paramilitares también combinadas con estos Guardia Nacional, puso un tuit que es conocido ya públicamente por todos, que dijo que esperaban la orden para arremeter profundamente esa noche. Y la injerencia cubana es muy clara en Venezuela. Aquí hay un grupo que se llama Cruce, que es le voy a leer exactamente, quiere decir, son los generales cubanos Frank Yáñez, Leopoldo Cintia Frías, y otro general cubano, que son los generales que son los enlaces con las fuerzas revolucionarias cubanas y que de verdad están en los cuarteles venezolanos. Y no son todas las Fuerzas Armadas, porque es bueno decirlo. Las Fuerzas Armadas es el alto mando militar, y yo lo he dicho con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Tenemos un alto mando militar sumiso al gobierno cubano. No es justo que hayan pasado más de 3 semanas de esta arremetida en las calles de Venezuela con muertos y heridos y persecución y desaparecidos, y nosotros hemos emplazado al alto mando militar y a la ministra de Defensa para que le diga a los venezolanos si de verdad hay o no, y son incapaces de dar la cara porque saben que hasta banderas cubanas han izado en los cuarteles. Y digo que no son las Fuerzas Armadas porque hay un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas, los cuadros medios, que rechazan rotundamente la injerencia cubana en Venezuela y en los cuarteles. A ver, aquí tenemos a nuestro experto del tema cubano, Sergio Comas. Ahí vimos la fotografía de uno de los generales. ¿Cómo logran hacerse del control de un componente militar que no es el propio, estos cubanos en Venezuela? Entre otras razones, por el entreguismo del gobierno venezolano, que ha concebido un cambio de estrategia en las Fuerzas Armadas y tienen este grupo de generales, porque esos que se han mostrado allí son, por ejemplo, el último que viste, que es Hermio Hernández, es jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental. Ese es un cargo grande de coordinación. Y yo te hablo de coordinación porque estos generales están tratando de cambiar la doctrina militar venezolana, que se ha resistido, como dice el general, pero tienen un grupo de control porque tienen adeptos que han formado en Cuba que los han comprometido de cualquier otra manera. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el mensaje que llevan estos hombres? La misma visita de Raúl en estos momentos, esta visita que tuvo precedida por la nefasta caída de la bandera cubana al piso. Es un presagio. Es un presagio, ojalá que sea el presagio que se cumpla. La visita de Raúl es una visita de puntualización de cómo está lo que ellos llaman la situación operativa en estos momentos, con todos los altos mandos que están trabajando allí, y deben estar puntualizando qué estrategia van a seguir. Después de esta visita esperémonos una reciada, fuerte represión contra los estudiantes. Si eso es cierto, de esta represión, ¿cómo podrían actuar institucionalmente los militares de la Fuerza Armada, entendiendo que están haciendo valer la Constitución, que es a quien se les debe? Pero con las órdenes de Nicolás Maduro al servicio de los Castro, ¿cómo entran en esa dicotomía los militares venezolanos? Los militares venezolanos no han actuado todavía, pero eso no quiere decir que no actuarán. Seguramente la vigilancia que tienen del mismo G2 cubano a través de oficiales cubanos que están en las unidades, que son comisarios políticos, ellos están al tanto de todo lo que pasa y quiénes son los que pueden estar planificando algo. Eso dificulta las cosas, mas no la impide. Por ejemplo, lo que ocurrió con la Guardia Nacional en Valencia se debe a un aspecto que no es muy conocido, que es en algunos casos, en el de Valencia específicamente, ese general que usted mostró la foto, el general Herrera Russo, cumpliendo órdenes, porque él cumple orden del gobernador Ameliache, que fue militar, pero Ameliache está retirado desde hace... Pero no tiene mando. Él no tiene mando. La ministra de la Defensa es un monigote, me disculpa la señora, pero no tengo otra palabra, porque ella no manda. Nunca ha comandado. Ella nunca ha comandado, es un oficial de escritorio y no está comandando tampoco. Pero entonces, ¿quién manda dentro de las Fuerzas Armadas? No, en las Fuerzas Armadas mandan de una manera muy
muy azarosa, no hay un mando claramente definido. Yo creo que eso está impulsado y promovido por el mismo gobierno y hasta por los mismos cubanos que no quieren que se genere un liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Pero déjeme decirle, y termino acá, en lo que le quería decir, en Valencia lo que ocurrió fue que este general, por órdenes de Ameliach, se le abrió las puertas del comando del Core 2 a los mercenarios. Yo los llamo mercenarios paramilitares. Yo a los comandos motorizados. Lo de los colectivos, no, yo no compro eso de colectivos. Son mercenarios paramilitares, entrenados en Cuba. Este señor le abrió la puerta de los cuarteles, la gente entraba en motocicleta, armados, o algunos con armas en la mano, y ahí tenían alivio, una zona, lo que los militares llamamos zona de alivio. Lo llegaban, descansaban, tomaban agua, le daban comida, dormían y luego salía a atacar otra vez a la gente civil. Bueno, espero, Sergio, no subestimo tu conocimiento del tema cubano, pero ojalá que no se cumpla esa represión que pudiera ser peor en los próximos días. Gracias por haber estado, Sergio. General Peñalosa y diputado Bernis Vieita, agradecida de que estén a mano limpia. Muchas gracias, gracias a usted. Hacemos una pausa, amigos. Al regresar, nosotros vamos a hablar del centro de la discordia por el tráfico de armas a Gaza y su programa nuclear, pero ahora los dejo con lo último ocurrido con las amenazas de una intervención militar en Rusia, en Ucrania. Ya volvemos. Estados Unidos mantiene la presión contra Rusia como advertencia a una posible invasión militar a Ucrania. Kerry se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov en un intento por hacer que éste se sentara a negociar con el nuevo gobierno de Kiev, pero Lavrov se negó por considerarlo ilegítimo. La actitud de Lavrov explica por qué el secretario de Estado John Kerry ha acusado al presidente Vladimir Putin de buscar excusas para sus planes injerencistas. Por su parte, Hillary Clinton ha utilizado un tono más elevado frente a Rusia, llegando incluso a comparar las decisiones del mandatario ruso con las tomadas por Adolfo Hitler en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Desde enriquecimiento de uranio. Tenemos en la mesa para hablar de este tema a Joseph Ash, quien es analista político, director del Instituto Político Americano-Libanés. Gracias por estar con nosotros. @Joseph Ash, para que lo sigan allí con las informaciones. Y el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar lo que decía Netanyahu hoy cuando alzaba una victoria con la captura y la intercepción de este barco. Israel capturó un barco en alta mar repleto de armas destinadas a grupos terroristas. Estas armas iban a ser utilizadas contra Israel. Esta operación clandestina fue organizada por Irán. Mientras que Irán está llevando a cabo estas conversaciones, sonriendo a la comunidad internacional, continúa armando grupos terroristas, sigue perpetrando acciones terroristas en todo el mundo. A este tipo de régimen ilegal no se le debe permitir tener los medios para fabricar bombas atómicas. Bueno, pero confesión de parte, relevo de prueba. Irán dijo que no iban a desmantelar su reactor nuclear y le interceptan este buque con estas armas. Coronel, ¿para qué serían este tipo de armas? ¿Qué alcance tienen y pueden ser usadas para qué cosas? Estos son cohetes de tierra a tierra. O sea, se disparan desde tierra y hay una trayectoria de vuelo que caen en tierra. Le aumentan, le duplican el alcance de lo que tenía Hamás. Y esto es una ironía, porque Hamás y Irán no se llevaban bien, pero si esto se llegaba a Gaza, que es como rutinariamente, y lo lindo del caso es que los servicios de inteligencia han captado estos cohetes desde el aeropuerto de Damasco hasta la llegada en Teherán, todo el trayecto, o sea, lo han ido monitoreando como lo han hecho en los últimos 5 incidentes. Y esto le daría una capacidad tremenda a Hamás en Gaza para cubrir todo el territorio nacional de Israel. O sea que esta es la importancia de la captura de estos misiles. A ver, Joseph, sin subestimar la inteligencia israelí, que decían que tenían 3 meses rastreando toda esta operación, ¿no sería muy inocente y suspicaz pensar que sí, a ciencia cierta ellos lo descubrieron y no fue que se dejaron ver lo que transportaba la gente de Irán para hacerse notar y hacer sentir, como decían ellos, no se hagan ilusiones en Occidente que no vamos a desmantelar nada?
No, pero yo no confío ni en Irán ni en Siria. Siria ha dicho que quiere eliminar su arma química y no lo hizo. Irán dijo que iban a suspender su desarrollo nuclear, nadie le creyó, tampoco lo hizo. Ellos, los iraníes y los sirios, están a un punto ahora que están montando su geopolítica para enfrentar de un lado a los países del Golfo Árabe, que son Arabia Saudita y los alrededores, y del otro lado es confrontar a Israel. Para ellos Israel es bien importante confrontarla porque así ellos pueden recaudar fondos, recaudar a voluntarios para que sigan manteniendo esta política de agresión en el Medio Oriente. Ahora, a pesar de los esfuerzos del ministro Netanyahu para tratar de evitar que Irán prosiga con este proyecto, no lo ha logrado y tal parece que podría fracasar en sus deseos, ¿o no? Bueno, primero, esta mañana Irán también anuncia que ha desarrollado ojivas múltiples en sus misiles. O sea, que el que piense que por algún momento todo lo que se ha hablado de las negociaciones, de reducir el material fisil, todos estos componentes siguen en juego. Aquí no se ha logrado nada. Ahora, esto le da una carta poderosa a Netanyahu, que técnicamente fue a Washington, supuestamente para que Obama le diera pau, porque no hay ningún progreso en la hoja de ruta con los palestinos, que jamás y en Gaza no va a cumplir con nada, que no hay seguridad en Israel, que todavía están atentando en contra de Israel. O sea que Netanyahu recibe esto como un regalo. Lo ideal hubiese sido que esto lo hubiesen captado el día que estaba reunido con Obama, porque entonces hubiese sido tremenda bofetada para los Estados Unidos. Técnicamente él fue llamado a Washington, un reclamo, no fue una visita muy cordial que digamos. Él sabía, él había hablado en los programas del domingo diciendo sobre todas las fallas que han tenido los palestinos en todo este tiempo, y esto es contundente. Esto está enseñando la colaboración de Siria, porque aunque son cohetes desarrollados entre Irán, manufacturados en Siria, hubo una intención premeditada de Siria, Irán, usando el mismo trayecto donde han ido 5 barcos desde el 2002 que han hecho esto mismo. Bueno, por eso yo preguntaba, que no era inocente pensar que fue una buena trabajo de inteligencia de Israel cuando han usado la misma ruta, varios años en el mismo lugar que los interceptan. Pero no tienen otra manera de entregarle obuses o misiles a Hamas que no sea este. Es la como única una manera. guerra anunciada. Es una guerra anunciada, lo que sabemos que el Occidente, Estados Unidos en particular, no la quiere reconocer. Y este vacío que está creando Estados Unidos, que sea en el Medio Oriente, que sea en el este de Europa o que sea en América Latina, está dando chance a todos los, entre comillas, socialistas revolucionarios, empezando de la agresión de Putin, llegando a Assad en Siria, saltando a Corea del Norte, a China, a Venezuela, a Nicaragua. Todos estos payasos en el mundo ahora ven que Estados Unidos es ineficiente, sin acción, no quiere hacer nada, no quiere responder, entonces ellos hacen lo que quieren. ¿Y cuánto más hace falta para que Estados Unidos reaccione, como dice usted, con este hallazgo que es una bofetada? No creo que van a reaccionar. No, en lo absoluto. Así como no ha ocurrido nada en Ucrania, como no va a ocurrir nada con esto, ni va a ocurrir nada con todo y las negociaciones de desarmamento. Como te decía, la noticia que rompe esta mañana es que Irán, cuando uno se da la patada de que habían perfeccionado la ojiva múltiple. Claro, estamos festejando. Te están diciendo en la cara que aunque en el ámbito mundial estamos parando el enriquecimiento del 20%, sigo todo el desarrollo colindante de fabricar la forma de emplazamiento de un arma nuclear. En otras palabras, en tu casa yo encuentro una pistola desarmada, las balas están en la mesita de noche, el peine está en la cocina y la pistola desmantelada entre el baño y otro cuarto. Todos los componentes que hacen falta para hacer una bomba siguen siendo funcionados. Todo el apoyo a las guerrillas, a todos los terroristas del mundo, sigue Irán
en ese apoyo. Detrás de eso. Gracias, Coronel Octavio Pérez y Joseph Ash, por haber estado en este corto pero sustancioso tiempo en A Mano Limpia. Amigos, ustedes no se vayan. Después de la pausa, Cuba tiene el servicio celular más caro y uno de los menores poderes adquisitivos del mundo. Mensuales. Para explicarnos esto está con nosotros Emilio Morales, economista cubano. Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, ¿cómo es que piensa hacer la gallina de los huevos de oro el negocio de Texas cuando la renta de un servicio de internet en un hogar en Cuba va a costar lo mismo que un Peugeot del año? ¿Quién paga eso? Bueno, actualmente el monto del ingreso por telefonía celular prepagada, que es la que se usa en Cuba para la población, el 56% sale de aquí, del exilio, ¿no? de los familiares que viven en el exterior. Entonces, la misma tónica va a tener cualquier negocio que se monte en la estructura, ya sea de Internet, a través de los teléfonos o Internet a través directamente en los hogares, cosa que sería inédita, pero va a empezar con unos precios igual que de los autos, a unos niveles impagables prácticamente. Pero aún así puede ser próspero para el propio gobierno, porque se habla de el sustento para una tentativa post-era luego de Venezuela. Bueno, de hecho, esta compañía, Texas, es un monopolio controlado totalmente por el Estado. Ya su ex-partner, Telecom Italia, salió del mercado hace un par de años. Y es decir, que ya esta empresa tiene 100% control de todos los activos de la compañía. Utilizaron a Telecom Italia para tomar la infraestructura, la tecnología, formar el personal fuera de Cuba. Se formaba en Italia, en Inglaterra, en Israel, en España, en todos los países, principalmente del primer mundo. Y todas esas personas se entrenaron en técnicas de mercadeo, en el dominio de toda la tecnología. Se hizo mucha inversión en la parte tecnológica, en la infraestructura, para poder montar todas las plantas de telefónica y todas las antenas que permiten la telefonía celular. Entonces, sumado a eso, ellos tuvieron que abrir el mercado. Un mercado que era prohibido para los cubanos en el año 2004, por ejemplo. Este mercado empezó a funcionar de manera, digamos, por la izquierda. Solo funcionaba legalmente para los turistas. Por la izquierda funcionaba hasta el 2008. Y es cuando el Estado ya tenía todo preparado y da luz verde para que cualquier cubano pudiera arrendar un servicio de telefonía celular. Y a partir de ahí, imagínate, en el 2008 habían menos de medio millón de líneas en manos de los cubanos. Hoy hay casi 2 millones de líneas. Así que es un crecimiento espectacular en poco tiempo. ¿Y se espera que ocurra así con el servicio de Internet residencial? Por supuesto. Si esto ocurrió con los celulares, ellos sacaron la cuenta. ¿Quién de estas personas que ya tiene un celular no va a usar Internet en un teléfono o no va a usar Internet en la casa? Ahora, ¿será un Internet, supongo que restringido, como ocurre en China, como ocurre en Irán? Por supuesto, va a tener sus limitaciones de acceder a determinados sitios, pero como quiera que sea, el cubano va a poder entrar en Facebook, por ejemplo, o va a poder comunicarse con su familiar en el exterior, o sencillamente navegar por las páginas que le dejen. ¿O saldrán a la luz pública los nuevos Giovanni Sánchez? Gracias, Emilio Morales, con una Internet abierta, ¿no? Por haber estado con nosotros. Amigos, hacemos una pausa, ya volvemos.